parte de diseñar estas para que una le siga a la otra. Espero que no se sientan como una conferencia de 40 minutos, sino más bien como dos conferencias fáciles de digerir de solo 20 minutos. Vamos a tomar la ciencia básica, la teoría, los estudios que acabamos de escuchar y vamos a aplicar esto a la forma como enseñamos a nuestros estudiantes de medicina y cómo nosotros enseñamos a nuestros colegas y pacientes. El mismo conflicto de interés. Quiero empezar con una cita de Marshall McLuhan, un escritor, investigador, que hace algunos años, a finales de los 60 y 70, escribió sobre una nueva tecnología que estaba cambiando nuestras vidas, cambiando la forma como interactuamos, como pensamos, cambiando la forma como vemos el mundo. Esta nueva tecnología, que en ese momento era algo que nos asustaba un poco y se consideraba como algo que tal vez no era bueno para la sociedad, era la televisión. La televisión duró y su advertencia sobre el efecto de la televisión sobre la sociedad tal vez eran un poco exageradas, pero él está en lo correcto cuando él dice que nuestra tecnología son los que nos da la forma, nos permite ver, experimentar y comunicarnos, tecnologías de comunicación que están cambiando la forma como interactuamos entre nosotros y especialmente la educación. Tengo esta animación que muestra a medida que el sol va pasando por el mundo, actividad de Internet en diferentes sitios del mundo. Ustedes pueden ver, Suramérica está dormido aquí, aquí se está despertando y es muy activo. Y luego la actividad va bajando. Pero esto lo presento como un ejemplo de la tecnología de Internet tan ampliamente utilizada. El gráfico muestra en escala logarítmica millones y 1.000 millones de servidores de Internet por cada 7 personas que existen en el planeta. ¿Cómo cambia esto la forma como interactuamos con los estudiantes y cómo enseñamos? ¿Cómo esto permite desarrollar experiencia, experticia? ¿Cómo utilizamos Internet y otras tecnologías para mejorar en nuestra enseñanza y cómo los gastroenterólogos que educamos podemos combinar esto para lograr experticia? En los estudiantes hay una cita que me encanta, estaba en español. Es un músico. ¿Alguien de ustedes conocen a Frank Zappa? Tenemos unos pocos. Frank era un músico experimental de vanguardia y me encanta. Dice, sin desviarse de la norma, el progreso es imposible. Y lo que él trata de decirnos aquí es que hay que estar listos para el cambio, hay que aceptar el cambio, a menos de que se quieran quedar donde estén, porque el progreso requiere cambio. Vuelvo a presentar esta diapositiva para recordarles la relación entre conocimiento, profesores y estudiantes, cómo ha cambiado. Tenemos diferentes recursos disponibles para interactuar y vemos que hay mucha interacción. Los estudiantes son diferentes, prefieren trabajar en grupos, son más colaborativos que nosotros, están conectados al cambio y están conectados constantemente y están conectados con el mundo. Los estudiantes no piensan en su educación como algo que sucede dentro de las 4 paredes de la Universidad de Pittsburgh y ellos ven su educación como algo más bien que es parte de algo mundial, algo que sucede en todo el mundo. Me encanta esta fotografía porque sí muestra lo que ha cambiado en la forma como los estudiantes prefieren aprender. Aquí tenemos una fotografía de un aula de clase en Stanford. Los estudiantes están haciendo todo tipo de actividades. Miren aquí que tenemos aquí material de PowerPoint en la pared, pero nadie los está mirando. Tenemos un profesor, una profesora aquí que no está mirando la clase, sino que está caminando, interactuando con los estudiantes. Y miren que cada escritorio tiene un computador, más de uno, y aquí en el lado tenemos algún tipo de dispositivo eléctrico, creo que es un simulador de algún tipo en la clase de ingeniería eléctrica. Un componente muy importante de la enseñanza es que se hace de forma colaborativa.
Aprenden con simulación, referencias de Internet y utilizan referencias también de la profesora y reciben ayuda, pero hacen todo esto de forma simultánea y es un cambio grande en la forma como nosotros aprendimos, simplemente escuchando conferencias horas y horas. Tenemos diferentes métodos de enseñanza que podemos utilizar. Tenemos todavía un papel para la enseñanza con instructores, para brindar conocimiento, la parte básica de la medicina todavía hay un papel importante. También tenemos aprendizaje independiente en computador, también el aprendizaje de un experto con el computador al pie del estudiante y también tenemos aprendizaje en grupo. Tenemos aquí métodos de simulación, de educación. Tenemos aquí con pacientes virtuales, colonoscopia, un simulador aquí al lado de la cama, aprendiendo a intubar un paciente y trabajo en grupo en el caso de urgencias y trauma. Tenemos varios recursos disponibles los estudiantes. Estoy seguro que han encontrado el proyecto DAVE, que tiene una amplia colección de procedimientos endoscópicos. Están bien narrados, bien presentados con la escuela de Harvard y de Boston. No, lamento, no sé qué pasó. Yo creo que hundí el botón que no era. Incluso la tecnología y el experto en tecnología oprime el botón que no es. En gastroenterología específicamente tenemos una oportunidad de utilizar pacientes virtuales. Son simulación en línea interactiva que simulan patologías y pacientes de todo el mundo, condiciones raras importantes, además aquellas donde los estudiantes interactúan en su propio hospital. Tenemos también entrenadores desarrollo psicomotor, simulador de endoscopia y maniquí de alta fidelidad que nos permite también trabajar en urgencias. Paciente virtual, este es un ejemplo de un paciente que llega con una historia de enfermedad intestinal inflamatoria, dice que requiere tamizaje, colonografía en vez de colonoscopia, dice que desea y el estudiante tiene que trabajar con la toma de decisiones para decir si hace colonoscopia, espera un año, espera 5 años, o tal vez ella dice que le hagan una colonoscopia con tomografía inmediatamente. Diferentes cosas le pueden suceder a la paciente según la decisión del estudiante. En este caso, recibe cirugía, hay que decidir qué tipo de vigilancia después de cirugía. Y aquí vemos detrás del escenario qué sucede con el paciente virtual. Hay diferentes caminos a seguir y le da al estudiante la oportunidad de cometer errores, pero en un entorno seguro, para ver qué sucede si toman la decisión incorrecta o correcta y reciben retroalimentación en línea. Y si esto suena familiar, es la forma que es el método que podemos desarrollar para darnos mayor experiencia. A los estudiantes les gusta porque eso lo pueden hacer en el tren, en el bus, en su casa, en la noche y pueden hacer este tipo de simulaciones tridimensionales trabajando en grupos en vez de simplemente trabajo independiente. Incluso personas viejas como yo pueden practicar con este simulador de colonoscopia. ¿Ustedes tienen aquí en sus programas este tipo de simuladores de colonoscopia y endoscopia? ¿Los utilizan ustedes, sí o no? ¿Uno, dos? ¿Qué más? No se utiliza muy ampliamente como les gustaría a los fabricantes, pero al utilizarlos varias veces tenemos nuestros estudiantes que los utilizan, son muy excelentes, muy buenos, son excelentes para la práctica inicial, simplemente utilizando los controles, cómo funcionan los botones, movimientos básicos de la colonoscopia, y son buenos porque nos dan también retroalimentación. Nos pueden decir cuánto tiempo llegar al ciego, determina cuánto aire usted ha puesto en el colon y les da a los estudiantes una retroalimentación discreta, objetiva, que es lo que no hacemos nosotros cuando están recibiendo capacitación. Tenemos aquí otro nuevo abordaje en la capacitación de los médicos, es utilizando no solamente un paciente estándar, era cuando teníamos actores que decían que tenían una enfermedad e interactuaban con los clínicos y tenían que ver qué es lo que tenía el paciente. A medida que actuaba, el paciente describía síntomas e incluso
tenía una enfermedad específica. Teníamos varios pacientes que eran voluntarios y tenían enfermedad hepática, enfermedad de Crohn's, diferentes tipos de lesiones cutáneas, y ellos son voluntarios y trabajan con nosotros como actores como pacientes estándar. Ese es un nuevo enfoque donde esto sucede electrónicamente. El médico o el estudiante puede hablar directamente con el paciente que está ubicado en otro sitio, está en otra parte, y puede hablar con el paciente con una conexión de internet, y simplemente eh, ella mira si hizo las preguntas correctas y se le da luego una retroalimentación de que también entrevistó a la paciente y qué trabajo hizo asesorando a la paciente sobre qué enfermedad tiene, cuál debería ser el tratamiento y qué esperar. Muchas enfermedades que tratamos tal vez no tienen un buen pronóstico, y las técnicas y destrezas y poder hablar con el paciente sobre estas malas noticias tal vez es más importante que nuestra posibilidad de diagnosticarle a alguien con una condición fatal. Vemos aquí una combinación de unir esta información. En Dayton, Ohio, tenemos un sistema donde se inicia con paciente virtual y se trabaja en línea con la historia clínica, examen físico, hallazgos, preguntas, pruebas de diagnóstico que se solicitaron. Luego se pasa a un maniquí y se hace examen físico, a examen de mama, y pasamos luego a una experiencia con un experto que le ayuda al estudiante a hacer un examen pélvico. Combinando todas estas herramientas, el uso de tecnología en línea, el uso de simuladores que los estudiantes pueden utilizar independientemente, y la experiencia con el mentor, con el profesor como asistente al lado de la cama de este maniquí, se beneficia al paciente y finalmente el estudiante. Tenemos la forma, que es el modelo de maestría en línea. Se recibe conocimiento básico, luego residentes de cirugía proceden a aprender conceptos más sofisticados como guías y información clínica basada en evidencia. Luego, una vez que ya tienen esta información, pasan a la práctica con pacientes virtuales en línea, y luego pasan a los centros de simulación donde practican con simuladores laparoscópicos y otros simuladores, y luego llegan ya al quirófano. Lo que es único e importante sobre este modelo es que no solamente es una actividad estructurada que requiere pasar la prueba de conocimiento básico después de pasar a aprender antes de pasar a aprender las guías. Usted tiene que tener conocimiento y competencia y debe conocer las guías antes de pasar a practicar con pacientes virtuales. Cada uno de estos pasos o círculos requiere que usted pruebe que usted ha completado, no solamente completado el ejercicio, sino también que lo ha pasado, que usted es competente y que conoce este concepto antes de pasar al siguiente círculo. Es más dirigir y menos enseñar en conferencias ni métodos tradicionales. Tenemos ya herramientas para hacer cosas de forma un poco más sofisticada. No es que las conferencias hayan desaparecido, todavía tenemos algunos de estos eventos para nuestros fellows, pero tenemos más de eso. Estamos enseñando la forma de hacer las cosas, diseñando la experiencia educativa para que se cumplan con las necesidades de los estudiantes, establecer metas. Cuánto tiempo debe obtener en un simulador de cronoscopia, qué tanto le toma llegar al ciego antes de llegar al laboratorio y empezar a practicar en personas reales. Una vez que está allí, debemos ver cuánto tiempo nos toma llegar hasta el ciego y también mostrarles a ellos cómo van avanzando. También tenemos la responsabilidad de motivar, de lograr que estas personas se muestren entusiastas, el que debemos mostrarles a los estudiantes que usted mismo siempre mejora, que usted debe ser también un ejemplo. Cada vez que estamos en estudiante vemos cuánto tiempo yo entro del ciego, me toma del ciego a llegar al ano, y asegurarme de que yo no vaya más allá de este periodo de 6 minutos y medio, que es el periodo recomendado. Es importante que yo lo vea, mostrar con el ejemplo que les doy y darle retroalimentación. Es algo que hacemos al lado de la cama del paciente, damos retroalimentación inmediata, pero también se puede hacer en línea
con pacientes virtuales y otras actividades de simulación. Y también es importante en el trabajo de Erickson, mostrando que no solamente se le enseña a alguien a hacer algo, esta persona tiene que practicarlo. Cuanto más práctica, mejor va a ser usted como gastroenterólogo. Y los estudiantes de gastroenterología no solamente es practicar de forma aislada, es practicar con usted allí, dándole retroalimentación en cada paso, establecer retos que cada vez sean más difíciles de alcanzar. Y esto incluye tanto en tiempo y en una situación controlada como un laboratorio de simulación y también el tiempo al lado de la cama del paciente. Si ustedes se preguntan si la simulación y la tecnología puede tener un efecto en los estudiantes, voy a dejarlos a ustedes con una imagen. Es un estudiante que acaba de matar a la paciente virtual. Se le acaba de contar a ella que ella mató a la paciente virtual. Y la simulación puede tener un impacto grande y espero que ya lo haya hecho allí y no en el laboratorio de endoscopia. Gracias.